Buenas noches a todos. ¿Cómo están, chicos? ¿Me copian, chicos? Sí, Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Eh, Supongo que ya habrán visto el resultado de su primer parcial de la materia de introducción a la informática. sí, profe. Bueno, en general, les fue muy bien, ¿verdad? A todos ustedes. Y entonces hago propicio a la ocasión para congratularles, ¿verdad? Y obviamente pedirles, ¿verdad? Que sigan con el mismo ahínco, llevando adelante el semestre, ¿verdad? Y para que tengan un buen rendimiento académico. Eso es lo primero que quería señalar, ¿verdad? Vamos a esperar un poquitito más que vayan conectándose los demás compañeros, ¿les parece? Dale, profe. Ya, está ya, bro. ¿Ustedes tienen todavía examen para el día de hoy o ya no? Hoy no, profe, Hoy no. mañana sí, mañana y el jueves. No, Perdón. ¿Y qué rinde mañana, me dijo? Técnica de redacción, profe, y el Ah, jueves física. física. tengo Técnica, ritmo. técnica de redacción tienen con el profesor Casal o la profesora Luz No, profesor, con la profesora Petrona. Petrona. Ah, no le estoy ubicando, me suena, pero me da ocupado. Petrona Báez. Ya, bueno, este sábado voy a enterarme quién es porque tenemos nuestro claustro presencial después de más de 2 años y ahí vamos a saludarnos todos a los profesores. No, y cierto, no, con el tema de la pandemia, todos los claustros que teníamos eran virtuales, ¿verdad? Nada presencial. Ah, ya. De a poco estamos volviendo a la normalidad. Tengo entendido que ustedes tienen algunas clases presenciales, ¿es así? Sí, profe, Por Sí. yo en mi ejemplo, caso, por ejemplo, yo ajá, soy de la INE. En miércoles tengo geometría y trigonometría, jueves introducción a la física o sea, miércoles es matemática, ajá, jueves física y viernes geometría y trigonometría. ujú, todo es presencial. Presencial esos 3 días. Ujú. ¿Y cómo hacen para el distanciamiento? Eso o están todos juntitos ahí, juntitos junto al Legalmente por USUR. donde ¿Eh? legalmente por donde hay por distanciamiento. De ahí por ejemplo. Y si no, pero No, sinceramente no. ahora pues ya se liberó todo el tema de la emergencia, ¿verdad? Se recomienda usar Sí. nomás ya mascarilla, ¿verdad? Que seguro tampoco nadie usa, ¿verdad? Entre paréntesis. Normal eso es. Bueno, alguien escribió algo en el chat. Veamos. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Ido. Profe, Sí, decime, mi hija. nosotros contigo vamos a tener presencial también. De acuerdo a lo que a mí me dijeron, este semestre, en esta materia va a ser todo virtual. Ah, De acuerdo a lo que me dijeron, ¿verdad? Viste que nos pega, güey, ahora, no sé, que ya tuvimos todo virtual, ¿verdad? De repente nos vayamos a presencial. Pero es lo que me dijeron a mí, ¿verdad? No, no sé, hasta ahora nadie me dijo lo contrario. Pero bueno, ya se rindió ni el primer parcial, ¿verdad? Y a ver, un poco ya estamos a mitad de la materia. Falta muy poco ya para terminar otra vez. ¿O ustedes quieren demasiado que sea presencial? Pregunto. No, Oh.
Eh, bueno, ¿Quién dijo no por ahí? Qué feo eso. no es feo, digamos, creo que cada uno tiene que opinar, ¿verdad? Yo lo que digo nomás es que como comenzamos ya virtual, sería interesante, ¿verdad? Seguir así. Pero siempre hay excepciones a la regla. Por ejemplo, 2 puntos abajo, ¿verdad? Ciencia agraria es la una. Ahí comenzamos en febrero, todo virtual, todo febrero. Marzo, intercalado, virtual una semana, presencial otra semana. Y desde abril, todito presencial, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, a fines de mayo ya termina el semestre, pues se comienza antes, pues, digamos, en otra modalidad. O sea que fuimos usando primero virtual, después híbrido y después presencial. Es cuestión de ir adaptándose nomás también. Bueno, ahora sí Y esto, vamos a... esto, Sí, decime. esto que empiece antes, profesor, porque en realidad dijeron que las clases iban a empezar presencial a partir de mayo, ¿no? Y los que trabajamos por ahí, bueno, yo tenía proyectado varios viajes por el tema de trabajo, todo lo que era el mes de abril, como mayo empezaba presencial y hay materia que empezó antes, entonces eso también, por lo menos a los que trabajamos, nos jugó bastante en contra. Ujú. Sí, es cierto lo que vos decís. Pero acá hay un factor preponderante, ¿verdad? Que debemos de considerar. ¿Y qué es específicamente? Y la falta de previsión del mismo gobierno. Porque ellos de un día para otro, bueno, todo presencial, todo presencial. Y muchas instituciones se vieron en figurillas porque justamente ocurrió lo mismo, ¿verdad? Los profesores ya fueron contratados para virtual, ¿verdad? Los estudiantes también tenían ya su, digamos, su horario, su esquema, ¿verdad? Se organizaron ya como para ir a virtual. Después al final se cambió a presencial y se armó un gurú ahí. Eh, Ahí está la raíz del problema, ¿verdad? A mi modesto entender, creo que el gobierno hubiera dado mayor plazo, ¿verdad? Decir, bueno, este primer semestre vamos a continuar, por decir nomás, ¿verdad? Virtual. Pero a partir del segundo semestre ya todos van a volver a presencial. Entonces vos tenés tiempo de organizarte. Claro, si uno se organiza, ¿vio? Porque a mí me agarró retrasmano la semana de Semana Santa. Yo viajé el domingo y volví el viernes santo. Ujú. Y entonces los 2 días de clase, por ejemplo, que hubo lunes y martes, no pude participar. Son 3 materias, ponerle que también presencial teníamos solamente geometría, que fue la que no pude asistir, y las otras pude asistir, ¿no? Pero si no podés, si no fuera virtual, tenés 3 ausentes. Claro, claro. Buenas noches, Sofía. Acá veo que le está saludando. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, Oscar. Bueno, ahora sí estoy devolviendo el saludo. Bueno, yo creo que con 38 participantes ya hay quórum. Eso significa que podemos comenzar ya la sesión. Un ratito voy a irme a nuestra aula virtual para el famoso compartir pantalla. Y acá está. Bueno, es raro, ¿no? El Zoom no me está avisando que ustedes ya ven. Pero supongo que ven nuestra aula virtual, chicos. Sí, profesor. Genial, genial, espectacular. Entonces, la sesión 10, imagínense, 10 sesiones ya tuvimos. Del día de hoy, lunes 25 de abril. Bueno, tenemos un video, ¿verdad? Que tiene que ver con esta sesión. Ahora recién me avisó el Zoom que ustedes supuestamente están viendo mi pantalla. Bueno, a veces la tecnología es así. Como les iba diciendo, el primer ítem que tenemos ahí, ¿verdad? Es el video semanal 1, elementos del CPU. Después tenemos dos materiales de lectura obligatoria, ¿verdad? Que son, uno es una diapositiva, ¿verdad? CPU, y el otro es un texto, ¿verdad? En PDF,
que sugerimos que lean los dos, preferentemente el texto del material 2. ¿Para qué? Para responder el cuestionario B2 que está ahí abajo mismo. Y como lectura opcional está un denso manual, ¿verdad?, de PowerPoint para que le echen un vistazo ahora si es que tienen tiempo. Y si no, creo que tienen la opción de descargar esto en sus equipos. Es cuestión de probarlo nada más. Entonces, ¿verdad?, en pocas palabras, pues esto es lo que tenemos previsto para la sesión del día de la fecha. Voy a dejar de compartir un rato ahora. Veo que alguien escribió algo en el chat. Este me está escrachando, este es Luis Morán. Que mucho te playaste en ese video, profe, ahí, de Cali y Tebio. Y bueno, a lo mejor es cierto. Vamos a ver, para salir de la duda, vamos a ver. Un ratito. Ahora voy a desplegar pantalla. Vamos. Compartir pantalla. Acá, Ahí está. Ya lo habíamos mencionado en ocasiones anteriores, ¿verdad? Fue la marca Apple quien popularizó el uso del ratón a través de su sistema operativo que utilizaba. Se nota que había comenzado recién la pandemia y mi pelo todavía no estaba largo. Comentario al margen. Entornos gráficos. ¿Qué pasó acá? Ay, juepete. Ahora no aparece nada. Pero... Triple X entero lo mitad a proyectar. Una sola Ahora que ya no, profe. Ay, Ahora pues. A ver, vamos a irnos avanzando. De los asientos. ¿Verdad? Al finalizar la carga de los asientos, el siguiente proceso, ¿qué sería? ¿Y qué sería el punto B? ¿Ejecución de qué? Ejecución del mayor o un reporte de los asientos del día. Con mira a que más adelante podamos ya hacer el balance. Y una posibilidad, ¿verdad?, es la memorización eventual mi o perro ladrando, entre paréntesis. ¿Verdad? Bueno, vamos a suspender ya todo. Ok, entonces nuestro video, ¿verdad? Para ver, mirar un poquito, si tienen tiempo. Por lo visto que Luis vio todo el video, por eso que ya está ahí tirando sus dardos. No me acuerdo. Es que tantas clases a distancia de ella en estos 2 años que legalmente no me acuerdo más. Bueno, ahora ¿qué tenemos? Vamos a ir un ratito. Acá está. El famoso compartir pantalla nuevamente. Esto. Compartir, ahí está. Vamos a darle, puedo presentar. Ahí toma pantalla completa. Genial. Bueno, ya saben, ¿verdad? Profesor, ahí a la derecha. Brad Pitt Calastra. Bueno, la misión de nuestra querida Universidad del Cono Sur de las Américas: generar conocimientos y formar profesionales, líderes, emprendedores con capacidad de gestión y sensibilidad social para servir al país, a la región y al mundo globalizado mediante una educación integral, exigente, de calidad, accesible y conforme a los estándares internacionales. Entonces, esa es la misión de nuestra institución, USCA, Universidad del Cono Sur de las Américas. ¿Y cuál es nuestra visión? Estar a la vanguardia en capital humano, tecnología y métodos de enseñanza para la formación de emprendedores. Una buena metodología de enseñanza que a mí me sirvió mucho en las presenciales era, por ejemplo, estos chicos que después del receso, ¿verdad?, que normalmente creo que era de 8:15 a la noche, me venían llegando 8:30. Bueno, ¿y qué era mi metodología, verdad, de enseñanza? Muy sencillo. Les hacía sentar
frente a mi notebook, ¿verdad? Y les hacía ver toditos los videos de Juan Carlos Amoroso. Nunca más reincidían en llegar tarde. De repente, alguno que otro reincidía. ¿Y qué hacía con el que reincidía? Le hacía ver los videos de los programas de Pelusa Rubí. Seguimos. Unidad central de funciona, funciona. Yo conozco bastante ya de psicología infantil, después de estar 35 años como docente. Unidad central de procesamiento. Bueno, eso estuvimos viendo recién en el video. La visión estática. Y nos referimos al diálogo con la máquina. Interfase con el computador. Hoy en día, para comunicarse con el computador, el usuario dispone de dispositivos para introducir comandos, dispositivos para la salida de resultados. Cuando nos referimos a introducir comandos, más bien estamos apuntando a programación, a escribir un código en lenguaje C++ o en Python o, por ejemplo, en Java. Pero en realidad, ¿verdad? La interfase con el computador es mucho más amplio. El ratón, ¿verdad? Es también una interfase. Con relación al ratón, es más o menos creencia generalizada que fue Apple quien popularizó digamos, el uso del ratón. Y es cierto, Apple lo popularizó, pero no fue quien lo inventó. ¿Y quién inventó el ratón? Y Xerox. Incluso ellos llegaron a comercializar equipos informáticos muy, muy buenos para la época, pero de muy alto costo. Razón por la que dejaron de lado la informática, porque ustedes saben que Xerox, su especialidad es fotocopiadora y todas esas cosas. Entonces le dieron ¿verdad? La licencia a Apple para que Apple utilizara el ratón. Pero Xerox llegó, como les digo, a comercializar equipos informáticos. ¿Qué más usamos para introducir información? El teclado, obviamente, ¿verdad? ¿Qué más? Y está el lector de código de barras, ¿verdad? Hoy en día hay una cantidad de dispositivos de entrada, ¿verdad? Muy diversificados, pero los más usados son el teclado, el mouse, puede ser también, como les dije, el lector de código de barras. Y para la salida de los resultados, bueno, tenemos obviamente el monitor que cumple ambas funciones. Cuando ingresamos datos, bueno, es un dispositivo de entrada. Y cuando procesamos información y luego, ¿cómo que se dice? Vemos el resultado de esa información en la pantalla, entonces el monitor es un dispositivo de salida. Por supuesto, el dispositivo de salida por excelencia sigue siendo la impresora. Y hay otra vez una variedad enorme de tipos de impresora. La que más en este momento se está utilizando, se popularizó su uso, digamos, es la impresora láser. ¿Verdad? La impresora láser es veloz, ¿verdad? También tiene muy buen rendimiento, ¿verdad? Lo único nomás está cuando se tiene que cambiar ¿cómo que se llama? No me viene en este momento a la memoria, ¿verdad? El tóner, eso quise decir. Lo tenía en la punta de la lengua. Pero una vez que se cambia el tóner, uno puede seguir obteniendo, ¿verdad? Miles de copias, miles de impresiones, mejor dicho, en una impresora láser. Después están las impresoras de chorro de tinta, ¿verdad? HP es probablemente la más conocida, pero también existen otras marcas. Xerox también tiene, perdón, Epson también tiene impresora de chorro de tinta. Después están las impresoras matriciales. En algunos negocios utilizan todavía, por ejemplo, para imprimir facturas en forma de formularios continuos, utilizan el legendario Epson LX300. Es una impresora de carro corto, ¿verdad? Que increíblemente se sigue fabricando. Y esto empezó a comercializarse por lo menos 30 años atrás, ¿verdad? En fin, esto es lo que podemos decir así
¿verdad? A modo de introducción sobre la interfase con el computador. ¿Qué tenemos después, verdad? La visión dinámica. Para el usuario, una sesión de trabajo en un computador se traduce en las siguientes actividades. Introducción de comandos que describen los trabajos a realizar. Ejecución de los trabajos pedidos. Memorización eventual de los resultados. Cuando hablamos de una memorización eventual de los resultados, ¿verdad? Entonces eso significa que estamos utilizando probablemente el área de memoria del computador. ¿Cuál específicamente? Porque hay otra vez diferentes tipos de memoria. Los tipos de memoria son RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, ROM, Read Only Memory, memoria de lectura solamente, ¿verdad? Y en ese caso, ¿verdad? Si es memorización eventual o temporal, estaríamos usando la memoria RAM. Con relación a la memoria RAM, ya lo habíamos dicho, es volátil, ¿verdad? Eso significa que cuando se apaga el equipo, toda la información que estaba ahí ya no se puede recuperar. Pero tiene la ventaja, la memoria RAM, que es la zona, digamos, la zona del equipo en que con mayor velocidad se procesa la información. No es en el disco duro donde hay mayor velocidad de proceso, es en la memoria RAM. Bueno, un ratito, a ver. Visión estática. Ahí está. La ejecución de un programa. Visión dinámica. En informática, ejecutar es la acción de iniciar la carga de un programa o de cualquier archivo ejecutable. En otras palabras, la ejecución es el proceso mediante el cual una computadora lleva a cabo las instrucciones de un programa informático. Bueno, para tener más claro el concepto de ejecutable, ¿verdad? En primer lugar debemos referirnos a lo que se conoce como la extensión del archivo. ¿En qué consiste eso? Por ejemplo, los archivos en Word, ¿verdad? Yo, por ejemplo, guardo un archivo con el nombre, digamos, notas de primer curso y le doy Enter, ¿verdad? En archivo guardar. Él graba con ese nombre, guarda con ese nombre, pero después le pone una extensión que tiene un punto y la extensión, que ahora en Word creo que es docx, docx. Antes era punto .doc nomás, ¿verdad? Esa es la extensión, ¿verdad? Es lo que está después del punto. Y los programas ejecutables, ¿qué extensión tienen? Tienen la extensión .exe, ¿verdad? Por eso es que son ejecutables. ¿Y qué características tienen los .exe? Que están escritos en lenguaje de máquina o en lenguaje ensamblador. Eso significa que esos programas no se pueden editar. Eso significa, ¿verdad?, que yo no puedo agarrar y abrir ese programa para ver qué es lo que es el código que está adentro, porque es un .exe. Ahora bien, ¿cómo se llegó a ese .exe? Y primeramente alguien hizo un código fuente de ese programa, ¿verdad? Y luego lo ejecutó, ¿verdad? Y luego se convirtió en exe. Por ejemplo, el lenguaje C++, ¿verdad? Yo escribo el código en lenguaje C++ y luego guardo eso, ¿verdad? Y eso está en fuente. Yo eso lo puedo ver. Yo lo puede ver cualquiera que tenga un compilador de C++. Me refiero al código fuente. Ahora bien, una vez que yo, digamos, compilé ese programa y luego lo ejecuté, entonces, ¿qué es el que se ejecuta? Y no es mi código fuente. Es el .exe, que es ya el resultado del programa compilado. Ese .exe nadie lo puede editar. Ni siquiera yo, quien fui que creó el código. Esa es la diferencia entonces cuando hablamos de programas ejecutables. CPU. El usuario proporciona al computador patrones de bits entrada y este sigue las instrucciones para transformar esa entrada en otro patrón de bits salida y devolverla al usuario. No se olviden que cuando hablamos de bit, ¿verdad?, el bit puede tener solamente dos valores, 0 o 1. ¿Y de dónde viene la palabra bit? Viene
¿verdad? De la conjunción de dos palabras en inglés, binary digit. Entonces, para no decir binary digit, porque a los americanos les gusta mucho, ¿verdad?, acortar las palabras. Entonces, crearon la palabra bit para no usar esos dos términos. Estas transformaciones son realizadas por la UCP o procesador, que interpreta y lleva a cabo las instrucciones de los programas. Efectúa manipulaciones aritméticas y lógicas con los datos y se comunica con las demás partes del sistema. Una UCP es una colección compleja de circuitos electrónicos. Cuando se incorporan todos estos circuitos en un chip de silicio, a este chip se le denomina microprocesador. La UCP y otros chips y componentes electrónicos se ubican en un tablero de circuitos. Ahí en la parte superior, ¿verdad?, tenemos un procesador. Está el logo de nuestra UXA y también tenemos ahí, ¿verdad?, la imagen de un procesador. Los factores relevantes de los chips de UCP son, ya les digo, un momentito, voy a tomarme un traguito de agua. Vale un trago. Compatibilidad. No todo el soft es compatible con todas las UCP. En algunos casos se pueden resolver los problemas de compatibilidad usando software especial. Número 2. Velocidad. Alguien dejó abierto su micrófono. No sé si ustedes se percatan. Y ahora lo apagó. Un bono de 50 puntos. Velocidad. La velocidad de una computadora está determinada por la velocidad de su reloj interno. El dispositivo cronométrico que produce pulsos eléctricos para sincronizar las operaciones de la computadora. Las computadoras se describen en términos de su velocidad de reloj, que se mide en megahertz. La velocidad también está determinada por la arquitectura del procesador, es decir, el diseño que establece de qué manera están colocados en el chip los componentes individuales de la CPU. Y acá hay dos términos, ¿verdad? El término megahertz y el término arquitectura del procesador. Bueno, y vamos por partes, ¿verdad? Con relación a megahertz, ¿verdad?, el término proviene de las ondas electromagnéticas conocidas como Hertz, ¿verdad?, quien fue el descubridor, digamos, de dichas ondas electromagnéticas. Eso hizo posible, ¿verdad?, al descubrirse las ondas electromagnéticas, que por ejemplo pudiera utilizarse telégrafo sin hilos, sin cables. Luego, ¿verdad?, vino un invento de Marconi, ¿verdad?, que marcó toda una época, que fue la radio. Y después vinieron las primeras emisiones de TV, ¿verdad?, señales analógicas, que hasta ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Mientras que en otros países ya hubo hace tiempo lo que se conoce como apagón analógico. Y todas las señales de TV ya son digitales. Entonces de ahí viene el término Hertz, ¿verdad?, por las ondas electromagnéticas. Y la velocidad del reloj se mide en megahertz. Obviamente, a mayor velocidad del reloj, mayor velocidad de proceso. Con relación a la arquitectura del procesador, ¿verdad?, esto tiene mucho que ver con lo que se conoce como arquitectura de la computadora. El precursor o, digamos, el padre de la arquitectura de computadora es von Neumann, ¿verdad? Suena a alemán, pero creo que era húngaro, ¿verdad?, si no estoy transcordado. Él en la década del 40 y el 50 fue el que dio, ¿verdad?, los principios básicos para la arquitectura de computadora que hasta ahora se utiliza. Tuvo, ¿verdad?, hubo otro formato, otra arquitectura, ¿verdad?, que era la arquitectura de Harvard, pero al final se impuso la arquitectura de von Neumann, que es la que se utiliza hasta ahora, ¿verdad?, con obviamente actualizaciones y variantes que tienen que ver con la época. Algo así pareció o sucedió también con la electricidad, ¿verdad? Porque el que empezó, digamos, el precursor de la electricidad fue Edison, pero él usaba corriente continua. Pero apareció ahí un genio llamado, apellidado Tesla, ¿verdad?, que le dijo: no, Edison,
Está bien, Edison, vos sos mi patrón, vos sos el que me paga mi sueldo, pero no tenemos que usar nosotros corriente continua para hacer transmisión y para llevar a las casas la electricidad. Tenemos que usar corriente alterna, papá. Entonces Edison soberbio y arrogante montó en cólera y lo primero que hizo era como reacción espontánea es hacerle tener miedo a la gente de la corriente alterna. Y por ejemplo le mató a un elefante con corriente alterna o fabricó la primera silla eléctrica en donde, ¿verdad?, se achicharró un pobre condenado a muerte, ¿verdad? No llegó a morir, tengo entendido, ¿verdad? Pero fue tan atroz el sufrimiento que tuvo el individuo este que tuvieron que suspender la ejecución, según tengo entendido. Al final, ¿verdad? Para no salirnos, ¿verdad? Porque estamos en clases de informática, no de electricidad. Al final, ¿cuál se impuso? La corriente alterna de Tesla. ¿Y qué pasó con la corriente continua? Se usa para línea de transmisión. Tenemos línea de transmisión de 220 kV, de 500 kV, y en el Brasil creo que ya hay incluso de 750 kV. Pero me puedo La estar equivocando. corriente continua se usa también para banco de baterías, profesor. También, sí, señor. La Banco corriente de baterías usamos en continua. en continua, sí. Exactamente. Eso realmente no sabía. ¿Para qué voy a negar? Siempre se Se aprende, usa se aprende. para soporte en las estaciones cuando tenemos fuera de servicio. Ujú. Vos sos abogado. Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces ahí el compañero abogado técnico senior Z de la Andes, ¿verdad? Está haciendo también, ¿verdad?, un comentario muy importante sobre el tema este de la corriente alterna, la corriente continua y demás cosas. Para finalizar, ¿verdad? Se dice que Tesla sabía cómo transmitir, ¿verdad?, electricidad sin usar cables. No sé si se dice nomás, era cierto. Lastimosamente, ¿verdad?, nunca vio la luz ese invento, pero se imaginan si se hubiera podido lograr algo así, ¿verdad? Transmitir electricidad sin usar cables. Para eso es un sueño, pero podría ser, ¿por qué no? Unidad de control. Eso es lo que es bueno, ¿verdad? Este control, por ejemplo, me hace acordar cuando de las clases presenciales, ¿verdad? Por ejemplo, en los días del examen, ¿verdad? Control férreo, ¿verdad? Y el comentario sarcástico ya de Brad Pitt Calastra, ¿verdad? Antes de comenzar el examen. ¿Y cuál era? Los alumnos son buenos, pero controlados son mejores. Me largaron la cara, ¿verdad? Pero al final terminaban dándome la razón. Por eso al final, ya cuando se recibían y eso, y me veían por la calle. Seguimos. Si el procesador es el núcleo del sistema de computación, la unidad de control lo es del procesador. O sea que el procesador, que es el rey, tiene otra encima, ¿verdad?, alguien que le está ahí supervisando. ¿Y quién es? Y acá estamos mencionándole la unidad de control. ¿Cuáles son sus funciones? Primero, leer e interpretar instrucciones del programa. Segundo, dirigir la operación de los componentes internos del procesador. Tercero, controlar el flujo de programa y datos hacia y desde la memoria RAM. La unidad de control dirige otros componentes del procesador para realizar las operaciones necesarias y ejecutar la instrucción. Un segundito. Ahí está. Estaba teniendo frío ya, estaba muy bajo ya mi aire. Enseguida empezaba a toser y nada. Registros. Áreas de almacenamiento de trabajo de alta velocidad que contiene la unidad de control, que no pueden almacenar más que unos cuantos bytes. Los registros manejan instrucciones y datos a una velocidad 10 veces mayor que la de la memoria caché y se usan para una variedad de funciones de procesamiento. Los registros facilitan el movimiento de datos e instrucciones entre la RAM, la unidad de control y la unidad aritmética lógica. Bueno, a ver. Un ratito. Disculpen.
ahí le menciona a la unidad aritmética lógica. Después vamos a ampliar eso, pero creo que está en el material. Siguiente, registro de la instrucción. Registro que contiene la instrucción que se está ejecutando. Bueno, ¿qué es lo que se está ejecutando? Y depende de qué aplicación yo esté utilizando. Si estoy usando Word, entonces obviamente va a tener que ver con eso. Si estoy usando Excel, pues va a tener que ver con eso. Si estoy haciendo un código en lenguaje C++ o en Python, pues tiene que ver con eso y así sucesivamente. Registros de uso general. Almacenan los datos necesarios para el procesamiento inmediato. RAM, Random Access Memory. Almacena temporalmente instrucciones de programas y datos. El computador divide un chip de RAM en varias localidades de igual tamaño. Estas localidades de memoria tienen una dirección única, de manera que el computador pueda distinguirlas cuando se le ordena que guarde o recupere información. Eso se llama celda de memoria. Cuando yo escribo una letra A en Word, bueno, esa A se va y se almacena en la memoria, en una celda de memoria. Pero no se olviden, no es una A la que se almacena, es en binario, el equivalente en binario. ¿Y cuál es su equivalente en binario? Y tenemos que entrar a ver el mapa, ¿verdad? Porque está todo eso está, digamos, definido y es estándar en todas las computadoras. No es que cada computadora, la A, en una computadora la A se escribe de una manera en binario, en otra computadora de otra manera y así sucesivamente. ¿Cómo, qué más podemos decir de las celdas de memoria? Las celdas de memoria están en hexadecimal. Y vamos a llegar más adelante a hablar de la memoria hexadecimal. Perdón, del sistema de numeración hexadecimal. Pero todo a su debido tiempo. Como estábamos diciendo, ahora voy a retomar. Estas localidades de memoria tienen una dirección única, de manera que el computador pueda distinguirlas cuando se le ordena que guarde o recupere información. Puede almacenarse un trozo de información en cualquier localidad de la RAM tomada al azar y el computador puede recuperarlo rápidamente si se le indica hacerlo. De ahí proviene el nombre de memoria de acceso aleatorio. La información almacenada en la RAM no es más que un patrón de corriente eléctrica que fluye por circuitos microscópicos en chips de silicio. Es una memoria volátil, esto ya lo dijimos varias veces, ya que la información que contiene no se conserva de manera permanente. Si se interrumpe la energía, dicha información se pierde. En el caso de una notebook normalmente tenemos, ¿verdad?, nuestras baterías, pero en una PC de escritorio, si no tenés una UPS, ¿verdad?, y se corta la corriente, entonces es muy probable que se pierda toda la información que estaba en ese momento utilizando. La RAM no tiene partes móviles. Al no tener un movimiento mecánico, se puede tener acceso a los datos de la RAM a velocidades electrónicas o aproximadamente a la velocidad de la luz. También ya lo habíamos dicho, ¿verdad? En la memoria RAM es donde más rápidamente se procesa la información. Y la información de donde está en las celdas de memoria. Y el acceso, ¿verdad?, es, ¿verdad?, rapidísimo porque se utiliza algo que se llama punteros, que se da en lenguaje C, ¿verdad? En lenguaje C++. No tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Por eso no estoy mostrándole. Pero yo tengo un programa que con los punteros, ¿verdad?, accedo a posiciones de memoria y imprimo eso y ahí puedo demostrar que las celdas de memoria están en hexadecimal. Pero dejémoslo ahí nomás. La RAM ofrece al procesador un almacenamiento temporal para programas y datos. Todos los programas y datos se deben transferir a la RAM desde un dispositivo de entrada o del almacenamiento secundario antes de que se puedan ejecutar los programas o procesar los datos. El espacio de la RAM es siempre escaso. Por tanto, después de que se haya ejecutado un programa, el espacio de almacenamiento que ocupaba se vuelve a distribuir a otro programa que espera su ejecución.
Eso lo hace, ¿verdad? El sistema operativo es totalmente transparente para nosotros, ¿verdad? Y acá es importante, ¿verdad? Un comentario al margen. Eh, Ahí habla, ¿verdad? De que la información se transfiere normalmente desde un espacio de almacenamiento secundario, que por lo general es el disco duro. Bueno, ahora hay una nueva tecnología que se llama SSD y no es un disco, ¿verdad? La gente dice disco SSD, no, no es un disco. Es más bien parecido, ¿verdad? A lo que es un pendrive, más o menos. Y bueno, la velocidad de acceso, ¿verdad? Al dispositivo SSD es impresionante. ¿Y por qué es lo que yo estoy diciendo eso? Muy sencillo. Primero porque el año pasado compré una notebook que usa ya SSD, que es la que estoy en este momento, ¿verdad? Empleando. Y tenía una HP, un i7, los primeros i7, procesadores i7 del año 2012, que ya no podíamos usar porque era muy, muy lento. Entonces, ¿verdad? Después me puse a pensar en frío. Y lo primero que me dije a mí mismo fue lo siguiente, pero qué tonto que fui. ¿Por qué no compré nomás un disco SSD? No hice reinstalar Windows, Office, los navegadores y se iba a quedar 0 kilómetros mi equipo, ¿verdad? Me dije a mí mismo eso después que ya metí la pata y compré esta computadora. Entonces, para salir de la duda, dije, bueno, voy a mandar a hacer esto con mi equipo viejo. Me fui, hablé con una empresa y me hicieron el presupuesto. Le sacaron mi disco duro viejo, le pusieron un SSD, ¿verdad? Instalaron sistema operativo, Office, navegadores. Después yo le instalé lo que necesitaba. Vuela ese equipo ahora. ¿Y qué pasó con mi disco duro viejo? Y me dieron, ¿verdad? Pusieron en una carcasa y ese utilizo como disco duro externo ahora para backup, ¿verdad? Santo remedio. Conclusión, conclusión. Si tienen un equipo viejo, no lo tiren. Traten de cambiar nomás por un SSD su disco duro, de hacer instalar nuevamente su sistema operativo, Office y demás cosas. Y si pueden, ¿verdad? Aumenten la memoria que tienen, ¿verdad? El procesador no van a poder cambiar porque el procesador está fijo, ¿verdad? Ahí en el motherboard. No hay que, bueno, se puede también sacar el procesador, pero no van a encontrar a lo que sea compatible con lo que tienen, ¿verdad? Eh, Me rectifico, sí, el procesador se puede sacar del motherboard y hay que saber colocar otra vez después. Profe, Sí, hay algunas notebooks, por ejemplo, las serían para línea gamer que traen, justamente puedes cambiar tanto el procesador como la gráfica también. Son prácticamente como un socket y como el socket del escritorio y le ujú, cambias sin problema, ujú, ya, sin pero tener que soldar ni nada. ujú, ujú. Y bueno, entonces ahí tenemos otra información más de primera mano, ¿verdad? Entonces no se emperren en cambiar así porque así nomás su equipo, ¿verdad? Hay otras soluciones alternativas mucho más económicas. Había sido. Bueno, esto ya vimos, ¿verdad? La memoria RAM. Ahora la memoria ROM, Read Only Memory, es una memoria no volátil porque el computador puede leer información de ella, pero nunca escribir información nueva. Todas las computadoras cuentan con dispositivos de ROM que contienen las instrucciones de arranque y otra información crítica. La información en la ROM se graba permanentemente cuando, entre comillas, nace el computador, pero no hay manera de reemplazarla, a menos que se reemplace el chip de ROM. Bueno, normalmente, ¿qué es lo que se guarda en el ROM? Y hay un programa que nosotros le decimos BIOS, ¿verdad? Y es un programa que el fabricante, ¿verdad? Todos los fabricantes instalan en la memoria ROM. ¿Y para qué es lo que es el BIOS? Para que la computadora, ¿verdad? Por lo menos vos puedas arrancar y después vos puedas configurar. Le puedas decir, por ejemplo, bueno, mi disco duro va a ser de tal característica, ¿verdad? Entonces, una vez que le hiciste, ¿verdad? Que le dijiste que tu disco duro va a ser de tal característica, entonces le tenés que decir, por ejemplo, a través del BIOS, ¿verdad? Que te despliega un menú que de dónde va a arrancar tu sistema operativo. Y generalmente el sistema operativo está en nuestro disco duro, pero vos le tenés que decir eso.
cuando configuras tu equipo. El equipo nuevo, ¿verdad? Que todavía no tiene instalado nada. A ese equipo me estoy refiriendo. Ahora sí, ya tienen un equipo funcionando todo, ¿verdad? Y de repente accidentalmente entran al BIOS. Tengan cuidado porque pueden desconfigurar su BIOS y a lo mejor depende de qué hicieron, después no le arranca más su computadora. Depende de qué hicieron. Vuelvo a reiterar. Memoria PROM, Programmable Read Only Memory, memoria de solo lectura programable. Es una variación de la ROM. Es la ROM en la que el usuario puede cargar programas y datos de solo lectura, que una vez cargados rara vez o nunca se cambian, ¿verdad? Esto, PROM, por ejemplo, ¿verdad? También se está usando en los dispositivos, ¿verdad? En la tele, por ejemplo, en esos smart, ¿verdad? Algunas cosas se pueden, acá ya le cargan en el PROM, acá en Paraguay, ¿verdad? Obviamente hay que tener los equipos, ¿verdad? Para el efecto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Y bueno, ahí cuando arranca tu televisor que diga Tokio, la mejor marca del Paraguay, ¿verdad? Cosa por el estilo, ¿verdad? Y otras cuestiones más también, ¿verdad? Yo le estoy dando un ejemplo así medio tirado de los pelos. Y a lo hora que ya habrán escuchado hablar, la memoria caché se usa para facilitar una transferencia aún más rápida de instrucciones y datos al procesador. Es decir, que se usa para mejorar el caudal de proceso. ¿Qué es eso? Velocidad que un sistema de computación puede realizar al trabajar. Al igual que la RAM, el caché es un área de almacenamiento de alta velocidad para las instrucciones de los programas y los datos, pero es 10 veces más rápido que la RAM, otra vez, pero mucho más cara. Con solo una fracción de capacidad de la RAM, la memoria caché solo contiene las instrucciones y los datos que es probable que el procesador requiera enseguida, ¿verdad? Hay cosas que usamos así más frecuentemente, por decirles, ¿verdad? Entonces, de esas cosas que usamos más frecuentemente, las instrucciones más importantes se van ahí, al caché. ¿Para qué? Para que sea más rápido el proceso, ¿verdad? Es una de las situaciones, ¿verdad?, que se pueden dar con la memoria caché. Bueno, acá entonces, de esta manera, terminamos, ¿verdad?, nuestra diapositiva del día de la fecha. Muchas gracias, ¿verdad? Dice ahí, Sargento Auto 972, casi Venezuela, por si su GPS se quedó desconfigurado. Si no tienen en su lista de contacto, ahí está el teléfono, la línea baja, 595 21 221 105 y 106, ¿verdad? La línea baja de nuestra querida universidad, Universidad de Cono Sur del Paraguay. Bueno, ahora estoy volviendo, sí, exactamente. Justamente, Oscar me habló de, justo no leí nomás, de Pelusa también, claro, claro que sí. Bueno, entonces, ahora, ¿qué más tenemos? Un ratito. Un segundito. Voy a cerrar esta ventana y ahora me voy a ir ahí y ahora voy a proyectar otra vez, otra cosita. ¿Qué es esto? Bueno, voy a ampliar un poquitito. Este material, ¿verdad?, tiene mucho que ver con la diapositiva. Obviamente, ¿verdad? Y entonces es un material cortito, ¿verdad? Todo esto estuvimos viendo ya así también, ¿verdad?, en la diapositiva. Pues yo les recomiendo que lean este material en particular. ¿Para qué? Para poder después responder al cuestionario que está, ¿verdad?, un poquito más abajo, ¿verdad? Tenemos acá elementos del ordenador, evolución tecnológica, lo mismo que estábamos hablando, la información en la memoria, las celdas de memoria. Como les dije, las direcciones de celda de memoria están en hexadecimal. Eso significa, hexadecimal, ¿qué significa? Que los números van desde el 0 hasta el 15, con una pequeña salvedad, chicos. El 10 en hexadecimal no es ese 10 que escribimos, ¿verdad?, en decimal, sino que el 10 es una A en hexadecimal. Lo que sería el 11 es una B larga en hexadecimal. Lo que sería el 12 sería C. Y luego el 13 D,
¿verdad? El 14E y el 15F, ¿verdad? Esa es la notación hexadecimal. Normalmente de 0 hasta el 9, pero luego A, B, C, D, E, F, ¿verdad? En ese orden. Pero cuando lleguemos a hexadecimal vamos a hablar mejor del tema. Ahora vamos a ir bajando, ¿verdad? Tenemos el tamaño de la memoria, ¿verdad? Se mide en 1024 bytes, ¿verdad? Eso también hay que tener en claro. Cuando hablamos de 1 kilobyte, ¿verdad? No nos referimos a 1000 bytes, ¿verdad? Nos referimos a 1024 bytes. ¿Y de dónde salió eso? Y acuérdense que estamos hablando de octetos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. ¿Y qué viene después? 1024. De ahí sale. Así hay que tener bien en cuenta eso, ¿verdad? Cuando hablamos de 1 KB, no es 1000 bytes, son 1024 bytes. Y no se olviden que un byte es un octeto. De ahí es que viene lo de 1024. Y así sucesivamente. Tenemos después los tipos de memoria y luego las características, ¿verdad? El procesador, de lo cual ya estuvimos hablando, los registros, que también estuvimos hablando, ¿verdad? Y las operaciones sobre un registro, carga, desplazamiento, etcétera, etcétera, etcétera. La unidad aritmética lógica, eso creo que no había nada en nuestro material. Y lo tenemos acá. La unidad aritmética lógica, ¿verdad? Lo que hace es la parte de unidad aritmética, todas las operaciones aritméticas que conocemos, ¿verdad? Que son 5 en informática. Adición, sustracción, después división, multiplicación y exponenciación. No hay radicación, ¿verdad? En las computadoras no hay radicación. Algunos lenguajes de programación incorporan una función interna que calcula la raíz cuadrada, pero solo la raíz cuadrada. No te calcula la raíz cúbica, ni la raíz cuarta, ni cosa por el estilo. Entonces, si vos querés hallar la raíz cúbica de X, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces? Y haces X, ¿verdad? Elevado a la ¿cuánto? ¿Quién me dice? Repito, raíz cúbica de X, no hay radicación. ¿Quién me dice? X elevado a la 1/3. Y la parte lógica tiene que ver con los operadores lógicos AND, que es el I, OR, que es el O, y NOT, que es el no. Perfecto. Bueno, voy a dejar de compartir. Veo que el chat estuvo muy activo. Me están haciendo bullying, eso que te ponen ahí presente en el chat. Ya saben ya cómo yo considero la presencia. 20 Bueno, puntos menos para todos. sí, ya, Lo que, así nomás. lo que pasa, profesor, que yo descargué las asistencias y la mayoría de las materias apareció muy bajo. Entonces dijeron que pongamos presente por todos lados. Y bueno, hasta cartel tengo acá de presente por las dudas. Bueno, para tranquilidad de todos ustedes, ¿verdad? Nosotros cada semana, yo les cuento esto, ¿verdad? Es algo interno, pero no es ningún secreto de Estado y ustedes lo tienen que saber. ¿Y qué es? Nosotros, chicos, cada semana pasamos la asistencia. Tenemos ahí, ¿verdad? Un módulo para los profesores en donde entramos y uno a uno vamos pasando la asistencia de cada cual, ¿verdad? En cada clase sería, obviamente, ¿verdad? Así es que nosotros pasamos eso a la parte académica, pero deben tener en consideración lo siguiente. Esa información que ustedes ven después en el portal, ellos vuelven otra vez a reprocesar, ¿verdad? Y generalmente ahí es donde hay, digamos, un pequeño problemita en el sentido de que nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Ahora estamos terminando abril. Bueno, y las asistencias de abril, ¿verdad? Teníamos que ir cargando ya cada semana, todas, ¿verdad? Cada día de clase de ustedes.
Pero recién, ¿verdad? Al terminar abril, en los primeros días de mayo, ellos empiezan a mirar, porque esperan que se termine el mes. Y ahí reprocesan, ¿verdad? Y entonces, por eso es que a lo mejor les está apareciendo, ¿verdad? Que tienen muchas ausencias y cosas por el estilo. Pero no se estresen por eso, ¿verdad? Es un poco lento nomás, un poco engorroso, ¿verdad? Pero nosotros lo que hacemos es pasar y académico después actualiza eso en el portal. Bueno, así es que está aclarado el punto. ¿Qué más Perfecto, tenemos que gracias. ver? Sí, tranquilo. Ah, acá está esto. Voy a proyectar esto un ratito. Acá está. Bueno, acá está. A mí me marca que ustedes pueden bajar esto si quieren. Fíjense, descargar ahí. Y tenemos, ¿verdad? Les puse ahí como lectura opcional un manual de PowerPoint, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad? El objetivo, ¿verdad? Este es un 2013, creo que ahí vino después una versión nueva. Con relación al PowerPoint, ¿verdad? ¿Qué más podemos acotar? Existe una aplicación, voy a ir bajando, ¿verdad? Mientras ustedes van mirando y yo comento. Existe una aplicación española que se llama Genially y es el PowerPoint español, ¿verdad? Yo di una charla a profesores de otra universidad, una videoconferencia el año pasado sobre Genially. Es una aplicación que se creó en la ciudad de Córdoba, en España. Tiene una versión free, ¿verdad? Gratis, y también otra que se paga. Obviamente, ¿verdad? En mi videoconferencia usé la versión free nomás, pero tiene un gran potencial, ¿verdad? Es muy bueno y la ventaja de este Genially es que hay un equipo ahí de especialistas, de expertos que permanentemente está actualizando Genially, ¿verdad? Eso significa que, por ejemplo, si yo entro ahora a Genially, ¿verdad? Después de muchos meses, va a haber muchas novedades que yo tengo que empezar a mirar cuáles son, ¿verdad? Para estar, digamos, en la onda. Pero acá tenemos PowerPoint, ¿verdad? Y ahora voy a dejar de presentar esto. A ver si puedo entrar un ratito a Genially. Por lo menos les quiero proyectar una presentación. Ténganme un chiqui de paciencia. Acá estoy entrando. Y a todo lo que nosotros hacemos en Genially, lo que desarrollamos se almacena en la nube. Pero eso es en la versión free, ¿verdad? En la versión pagada tenés la posibilidad de bajar a tu computadora. Pero si es la versión free, se almacena en la nube. Así como Prezi, profe. Así como Prezi. Pero le pasa a Prezi. Un ratito voy a ver, un ratito. Bueno. Acá le voy a compartir. Ya entré ya al gran Genially. Bueno, ahí tenemos, ahora. Este es un curso de verano que yo dicté en Politécnica. Bueno, ahora le voy a presentar. Les pregunto, ¿ustedes están viendo la presentación? Sí. Sí, ¿Sí? profe. ¿Ven ahí todos esos chirimbolitos que se mueven? Sí, señor. Ah, ya. No, porque yo pensé que tenía que dejar de proyectar y después entrar otra vez, pues, porque me envió por otra pantalla. Bueno, ahí tenemos ahora la presentación. Fíjense todo esto, digamos, esa posibilidad que tenemos ahora. Ahí esos que giran, que se mueven, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después tenemos acá, ¿verdad? Y ahí, bueno, esto también tenemos en PowerPoint, ¿verdad? Ese tipo de entrada. Pero creo que en PowerPoint no tenemos la posibilidad de hacer girar. Así como tenemos arriba, ¿ven esos dos rectangulitos rojos que están girando? ¿Ven, chicos? Sí, Arriba. profesor. Sí, genial. Sí, Creo profe, que ya sé, ya. PowerPoint no tiene eso, ¿eh? Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Fíjense cómo entra esto, espectacular, ¿verdad?
de la gran 7, pero te hace trabajar un poquito más que el PowerPoint. Si nuestra clase hubiera sido presencial, le iba a mostrar este y le iba a pedir que su trabajo práctico hagan con este. Pero estamos ahora todavía en modalidad virtual. Y ahí tenemos ahora lo del Genially. Y última presentación, voy a ir Pucú, imagina. Ahí está. Origen de la CTS, peamos. Ok, ahora volvemos a nuestra aula virtual. Genial, estamos a las 21 horas 30 minutos. ¿Y qué tenemos ahí debajo mismo ahora? Y nuestro cuestionario, ¿verdad? Que está sencillito y baratito. ¿Por qué? Porque el material fuente tiene 4 paginitas nomás. Sencillito, ¿verdad? Teniendo en cuenta que está muy estresado, ¿verdad? Saliendo de los exámenes y todas esas cosas. Y bueno, ¿alguna consulta, jóvenes, antes de levantar la sesión? De mi parte nada, profe. Muy bien. Entonces, si no tienen objeciones, vamos a levantar la sesión. Ustedes ya saben que yo siempre me quedo hasta el final para escracharle a eso que nos salen, ¿verdad? Eso significa, eso significa que estaban jugando Candy Crush. Profe, el trabajo práctico, ¿cuándo vas a Y vamos a subirlo? esperar la otra semana, vamos a enfocarnos en eso. Vayan pensando ya en formar grupos de 3 a 5 integrantes. Va a ser en grupo únicamente porque o si no, va a ser muy complicado, ¿verdad? Va a ser muy complicado. Vamos a tener que trabajar en grupo únicamente. ¿Está bien? Dale, Ok. profe. Ok. Y bueno, levantamos la sesión, jóvenes. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Ya Buenas me noches, profe, convertí, gracias. convertí en Raudala, ya soy Ruma y Nago ahí. A Niña Mondoro. Exactamente. Suerte, profe. Gracias igualmente, mi hijo. Bueno, que comiencen los juegos del hambre. O sea, el scratch. Alberto Martínez, terminó ya la sesión, mi hijo. Martín Fran, terminó ya la sesión, mi hijo. Paolo, terminó ya la sesión. Sofía, opama la clase. Gustavo, terminó la clase. Maubet, terminó ya la clase, mi hijo. Edison, ya terminó la sesión, mi hijo. Oscar, opama la clase, Oscar. Gustavo, opama la clase. Buenas noches, Oscar. Edison, ¿sabéis? Opama la clase será. Juan Maubet, ya terminó la clase, mi hijo. Cristian Velázquez. ¿Qué te pasa, Cristian? Ya terminó la clase, mi hijo. Dale, profe. Vaya. Chao, mi hijo. Chao. Chao, mi hijo. Cristian, ¿estás ahí? Manifiéstate. Esto es una clase virtual, no es una sesión de espiritismo. Cristian, opamos la clase, maestro.